En este video veremos la historia de la gimnasta considerada un ícono de estilo y la más bella de la Unión Soviética, que la historia probablemente ha olvidado, pero dejó huella en la gimnasia y luego murió en la pobreza y el olvido. Sin más que decir, comencemos. Zinaida Boronina era una de las gimnastas más populares de los años 60. Ganó el oro olímpico por equipos y fue subcampeona en el All-Around en los Juegos Olímpicos de México 1968. Además, ganó 6 medallas en campeonatos del mundo. Pero cuando Zinaida dejó el deporte, su esposo la abandonó y fue expulsada de Moscú. Ella nació en una familia disfuncional el 10 de diciembre de 1947 en Rusia. Fue criada por su madre alcohólica. Zinaida pasaba mucho tiempo fuera de su casa y hacía acrobacias por todos lados. Hasta que un día una entrenadora de gimnasia llamada Antonia Levchevich la vio y la invitó a entrenar a su gimnasio. Antonina dijo en una entrevista que Zinaida tenía talento nato, era muy fuerte, saltaba muy alto y tenía mucha voluntad. Ella era una verdadera campeona. A los 14 años empezó a ganar todas las competencias regionales, por lo que decidió renunciar a la gimnasia, argumentando que ella era la mejor y ya no tenía rivales a vencer. Su entrenadora le puso los pies en la tierra y la convenció de seguir con la gimnasia, porque había sido invitada a entrenar en la Sociedad del Deporte Dynamo en Moscú. Así fue como Zinaida logró escapar de su madre alcohólica. Ella nunca conoció a su papá y a veces no tenían dinero para comprar comida. Ahora, al ser parte de la Sociedad del Deporte, ella recibía apoyos económicos del Estado. Empezó a alimentarse bien y podía entrenar sin preocuparse de si tendría algo que comer en los próximos días. Así, rápidamente calificó para ser parte del equipo nacional de la Unión Soviética. A los 18 años, en 1966, ganó la plata en piso atrás de la 5 veces campeona olímpica Polina Astakova. Ahí fue donde calificó al Mundial de Dortmund ese mismo año. En 1967 ganó 3 medallas en el Campeonato Europeo. Después fue seleccionada para los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se convirtió en campeona olímpica por equipos y subcampeona del All-Around. En 1969 se casó con el campeón olímpico Mikhail Voronin y tuvieron un hijo. Al siguiente año, Zinaida regresó a los entrenamientos, se puso en forma y ganó 4 medallas en el Mundial de Eslovenia. Ella es una de las pocas gimnastas que son campeonas del mundo después de tener un hijo. A principios de 1970, el equipo se había rejuvenecido y Zinaida se dio cuenta que ya no podía competir contra ellas, le faltaba consistencia y ganas de entrenar. Además, sus ex entrenadores comentaron que la habían visto consumir alcohol en los entrenamientos desde hace mucho, antes de que fuera campeona olímpica, pero no decía nada, simplemente porque creían que solo era una travesura de la juventud. Un ex gimnasta que entrenaba junto con ellas dijo que en ese equipo nacional era costumbre usar alcohol para relajarse después de los entrenamientos. Ludmila Turisheva era la única que no bebía. El alcohol estaba prohibido durante los entrenamientos, pero Zinaida lograba meter el alcohol sin permiso. Pero como ella daba buenos resultados en las competencias, nadie decía nada. El problema se fue agravando, a tal grado que faltaba los entrenamientos y se le olvidaba recoger a su hijo del colegio. Su principal cómplice era Tamara Lazakovich, que murió por causas del alcohol a los 38 años. Se dice que Zinaida fue quien la introdujo a la bebida. En 1971 renunció a la gimnasia por completo y su esposo le pidió el divorcio. Zinaida cayó en una terrible depresión y lo único que hacía era beber para olvidar sus problemas. En 1980, todas las personas que no trabajaban y llevaban un estilo de vida desenfrenado fueron expulsados de Moscú por el kilómetro 101. Esto para que las personas en situación de calle no estropearan la impresión de los invitados al festival deportivo. Unos meses después, Zinaida cometió un robo y fue enviada a la cárcel. No se supo nada de ella hasta 1986, donde fue encontrada trabajando en una planta mecánica, donde nadie la conocía. Uno de sus compañeros dijo: "Es una buena mujer, trabajaba mucho, pero igual bebía mucho, simplemente la vida no le salió bien". En 1992, ella huyó de la planta mecánica y no se supo nada de ella hasta que fue encontrada muerta en el año 2001 con 53 años de edad. Falleció por causas del alcohol.
y su ex esposo falleció de cáncer al año siguiente. Su hijo Dmitry se dedicó a ser entrenador de gimnasia en la Sociedad de Deporte Dynamo. Él solo vio a su madre 2 veces en su vida.